pues sorprendió muchísimo que el pasado 4 o 5 de junio, cuando cumplía 20 años precisamente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que de alguna forma depende de la Semarnat, pues anuncian un 75% de reducción al presupuesto. Y obviamente en lugares, pues sobre todo aquí en esta zona, en el noroeste del país, como es Baja California, la península de Baja California, Mar de Cortés, y más abajo, no se diga el archipiélago de Revillagigedo, todo lo que implica pues 90 millones de hectáreas del país, pues quedan, entre otras cosas, desprotegidas, sin contar con todas las afectaciones administrativas que implica la semana. ¿Cuál fue tu impresión a todo esto, Gabriel? Pues mira, Armando, creo que es una tragedia, pero esto es consistente con las acciones que ha venido tomando el gobierno, incluso desde antes de haber asumido el poder. Hay que acordarnos de que algunas semanas antes de asumir el poder, López Obrador mandó cancelar el proyecto de reserva de la biosfera del Mar de Cortés, incluso sin haber tomado posesión. Y habiendo entrado ya al gobierno, pues lo primero que hizo fue recortarle el presupuesto de manera escandalosa a la Semarnat, en general y a todas sus instituciones, a la CONAMP, a la CONAFOR, a la PROFEPA, a la CONAVIO. Y bueno, pues esto fue un mensaje muy claro de que el tema a este gobierno simplemente no le interesa. Igual, todo esto es consistente con el tipo de nombramientos que ha hecho en el sector, y eso es algo que uno lo puede explicar. Hay dos formas de explicarlo. Uno, digamos, subjetivamente, pensando que pues, el presidente tiene una profunda ignorancia y tiene un profundo rencor o resentimiento o algo en contra del medio ambiente, de las políticas ambientales, o bien, que es lo que, bueno, es una combinación de cosas, pero lo que está ocurriendo también es que todos estos recortes tienen como coartada el tema de la austeridad. Pero la austeridad es solamente una coartada, Armando, porque lo que el gobierno está haciendo es destruyendo a la administración pública, desmantelando al Estado literalmente, para transferir recursos a programas de subsidios clientelares con los cuales pretende comprar votos y voluntades, con el fin seguramente, porque si no, no hay otra explicación, de mantenerse en el poder de manera indefinida. Y por otro lado, transferir recursos de manera masiva, colosal, a proyectos absurdos, inviables, que no van a ser rentables, que son simples ocurrencias, como es el caso del Tren Maya, como es el caso de la refinería en Tabasco, en Dos Bocas, como es el caso del supuesto aeropuerto en Santa Lucía. Entonces, este desmantelamiento del Estado también pues, revela pues, un profundo desprecio del presidente por los bienes públicos, por las cosas que son de todos, por nuestras instituciones, por nuestras áreas naturales protegidas, nuestros parques nacionales, reservas de la biosfera, por la ciencia, por la cultura, por la infraestructura productiva, por la educación. Digo, ha sido sistemático el gobierno en destruir instituciones del Estado una tras otra, en forma reiterativa, lo cual, como yo decía, pues revela algo insólito, un gobierno que detesta y odia los bienes públicos fundamentales de la nación. En el caso de, Perdón, siga adelante. No, en el caso de Semarnat y de la CONAMP, pues lo que tenemos es recortes inhabilitantes, incapacitantes. Verdaderamente esto deja fuera de operación, hay que decirlo, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la PROFEPA también, por supuesto. Y pues esto tiene repercusiones muy graves sobre la conservación de nuestras áreas naturales protegidas, y eventualmente lo tiene también sobre las poblaciones locales que viven o dependen de ellas, para efectos de turismo, para efectos de producción sustentable. Entonces, por ejemplo, el caso de Baja California Sur es muy peculiar y es muy preocupante, porque Baja California Sur es un estado que vive del turismo. Y el turismo, a su vez, pues para que sea un turismo competitivo, de alta calidad, sostenible, viable, atractivo, necesita del capital natural, necesita del patrimonio ecológico fundamental en Baja California Sur, en tanto en tierra como en el mar, y estas son sus áreas naturales protegidas. Entonces, el gobierno lo que está haciendo también es torpedeando y destruyendo, demoliendo los cimientos
digamos, naturales del turismo en Baja California Sur, bueno, y en todo el país, ¿no? Entonces, esto es algo terrible, es algo que yo creo que todos debemos de indignarnos, de reaccionar y de buscar la manera. Esto es imposible revertirlo, porque como sabemos, es un gobierno que no escucha, que está en contra de la ciencia, que está en contra de la razón, que está en contra de la técnica, un gobierno populista, autocrático, mesiánico, milenarista, ignorante, incompetente, inepto. Entonces, bueno, realmente no creo que haya mucho que hacer. Francamente, lo único que nos queda como ambientalistas, como ciudadanos, pues es prepararnos para el 2021, por lo menos para que no vuelvan a ganar la Cámara de Diputados y de esta manera tener cierto control sobre el presupuesto federal. Pues yo diría, pues ese es el panorama y me parece que es un panorama totalmente deprimente, Armando. Oscuro y muy siniestro, la verdad, porque algo que preocupa es cuáles son las consecuencias inmediatas. Ya de por sí teníamos problemas con la pesca furtiva, con la sobreexplotación pesquera, que también ha estado haciendo mucho daño al Mar de Cortés, con esta anarquía que hay en diferentes zonas donde la pesca comercial está interviniendo. Ahí está Revillagigedo. La falta de vigilancia, ¿cuáles son los impactos que tú ves de inmediato que vamos a empezar a notar en los mares? Porque pues, esto también tiene que ver con CONAFOR también, yo creo, con otras, sí, claro, por supuesto. En otras zonas que tienen que protegerse por el propio derecho de protección que requiere y merece el medio ambiente. Pues mira, sí quedan abandonados el Parque Nacional de Revillagigedo, el Parque Nacional de Cabo Pulmo, las áreas naturales protegidas de las islas del Golfo de California, todas las áreas naturales protegidas también en tierra. Y esto pues va a implicar, por un lado, pues que la pesca industrial va a seguir arrasando con los ecosistemas, con la fauna marina, destruyendo cadenas tróficas y, digamos, destruyendo también la base de soporte para los pescadores ribereños de Baja California Sur. No va a haber ya quien los detenga, quien los contenga, y las áreas naturales protegidas marinas pues van a ser presa de esta depredación, de esta devastación, y que no va a haber manera de pararlo. Hay que recordar que también el gobierno destruyó la Gendarmería Ambiental, que tenía la función de vigilar áreas naturales protegidas y recursos naturales, y entonces, bueno, las cosas son realmente terribles. Y si a esto le añade uno en Baja California Sur el caso de la contaminación por la termoeléctrica, las termoeléctricas en La Paz, que generan severos impactos a la salud de la población y que impactan también al turismo, porque el gobierno está con este frenesí para utilizar combustóleo, quiere multiplicar el uso de combustóleo en las termoeléctricas de México a costa de la salud y de la vida de la población. Pues entonces el panorama para Baja California Sur es realmente dantesco, ¿no? El abandono de sus áreas protegidas y mucha mayor contaminación por uso de combustóleo. Incluso, perdón que habla de combustóleo, se acaba de dar la noticia de que el Tren Maya va a ser de diésel. O sea, y es terrible el Tren Maya porque ni siquiera, o sea, el gobierno está violando la ley de manera ostensible, de manera flagrante, pisotea la legalidad, está iniciando un megaproyecto sin manifestación de impacto ambiental. Es terrible. El propio Fonatur lo ha reconocido. Entonces, estamos ante un gobierno que está fuera de la legalidad. Que no solo está fuera de la legalidad, sino que tiene esta compulsión destructiva en contra de los ecosistemas, en contra del medio ambiente. Entonces, bueno, pues, ¿qué podemos hacer, Armando? Pues podemos organizarnos, podemos movilizarnos, podemos alzar la voz, pero desde luego lo que podemos hacer es impedir, insisto, que vuelvan a hacerse con el poder estos personajes de Morena en 2021, porque pues el panorama sí se ve, y si es que ganan varias entidades federativas a través de las elecciones para gobernador o para los congresos locales o municipios, ¿no? Hay que tener muy claro quiénes son los adversarios de la sustentabilidad, quiénes son los adversarios del medio ambiente, quiénes son los adversarios del desarrollo sostenible del país, para no volver a cometer
error de encumbrarlos en el poder nuevamente. Oye, fíjate que si hacemos una lista enorme, no terminaríamos de todas las decisiones que para muchos de nosotros nos parecen absurdas, son una tras otra. Todo esto, ¿qué lectura podemos tener de a dónde van? ¿Qué es lo que pretenden? Porque incluso se sale del sentido común, se contradicen. Ahí está lo del escándalo del BOA, del bloque de oposición amplio, que pues, no sé si hay una palabra que pueda calificar más que ridículo, porque ante el mundo, yo creo que esto es totalmente bizarro. Entonces te dices, bueno, ¿cuál es la meta que tienen? ¿A dónde van? O sea, ¿a dónde quieren convertir este tipo de gobierno cuando también están contra la corrupción, pero a la vez tenemos un Bartlett, tenemos una Nale, tenemos incluso, pues hay también denuncias contra el propio director del IMSS, en fin, hay una infinidad de razones que dicen, ¿a dónde van? No, mira, este es un gobierno que no tiene proyecto, que no tiene visión. Y eso lo puedes constatar si lees el Plan Nacional de Desarrollo. Yo creo que todos debemos de leer el Plan Nacional de Desarrollo para darnos cuenta de la terrible tragedia en la que estamos envueltos. Pues un gobierno que no es capaz ni siquiera de hacer un documento articulado, un documento decente, un documento con visión, con contenido, un documento con cierta elocuencia. Es un documento realmente digno, o sea, ni siquiera digno de un estudiante de secundaria, o sea, de una calidad ínfima, sin ideas, sin propuestas, sin visión, sin programas, sin nada. Es solamente producto pues, de la mente autocrática de una persona que su único proyecto de gobierno es la autocracia, es acumular poder, concentrar poder y permanecer de manera indefinida en el poder. De alguna manera, no sabemos cuál va a ser la siguiente sorpresa, ¿no? Porque todos los días hay sorpresas en ese sentido. Entonces, es un proyecto que es un gobierno que desde luego no tiene proyecto, que no tiene programa más que el de la concentración absoluta del poder. Y esto lo viste ahora que tomas que sacas el tema de BOA. BOA es un montaje ridículo del propio gobierno para desviar la atención sobre los gravísimos problemas de inseguridad. Cada vez está peor la delincuencia en México, de la catástrofe económica que estamos viviendo, del pésimo manejo de la pandemia, del desastre institucional que está dejando el gobierno. Entonces, son magos para tratar de desviar la atención. Ojalá existiera BOA, ¿no? Pero tú imagínate al presidente de la República desde su púlpito denunciando algo que sería, si es que fuera cierto, totalmente legal, porque es totalmente legal y además es algo que está dentro de los pesos institucionales del país, que la gente se organice para tener una actuación electoral. Escuchaste el comentario de esta mañana, que dijo que los que no pertenecen a esa BOA, porque pues, todo el mundo se desmarcó, pues digo que no tenían nada de qué preocuparse. O sea que si realmente es una amenaza. Es una amenaza, claro. ¿Preocúpate de qué? Absolutamente, es una amenaza de un gobierno autocrático y dictatorial que se está configurando día con día y que hoy estamos viendo otros ingredientes, los ingredientes de la anarquía y del caos que está siendo sembrada en Guadalajara o en la Ciudad de México. Otro tema, caray. Estos delincuentes que están auspiciados por el gobierno, están coludidos con el gobierno, porque claramente el gobierno no interviene, el gobierno los protege, los ayuda, los alienta. Y esto, Armando, pues es lo mismo que pasó en Chile con Allende, que el gobierno de Allende, al verse presionado por las barbaridades que hicieron en el gobierno y el desastre que generaron en Chile, empezaron a provocar caos, violencia, anarquía, asesinatos, robos, vandalismo, que fue lo que finalmente pues, condujo al golpe militar de Pinochet, ¿no? Entonces, aquí todo este juego con el vandalismo y con la delincuencia, el entregar también, Armando, territorios vastísimos al crimen organizado. El gobierno está cediendo los espacios, podemos decir que solo está aliado con el crimen organizado en muchos sentidos. Entonces, pues realmente que es algo absolutamente trágico, ¿no? Por donde, desde donde uno lo vea, no hay ninguna luz al final del túnel, no hay nada que uno pueda celebrar. Pasamos un 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio más triste en la historia de México, por todo lo que está ocurriendo, un gobierno que es incapaz siquiera de tomar decisiones,
y que incluso está promoviendo la devastación ambiental, como ha pasado con el secretario Toledo, que ha promovido la invasión de la selva lacandona, está promoviendo invasiones en la selva lacandona, en la reserva de Montes Azules, en la reserva de la biosfera de Montes Azules. Entonces, pues estamos, digamos, en el mundo al revés totalmente, Armando. Esa es hablar. Pues sí, por eso te preguntaba que pues, ¿a dónde vamos? ¿A quién se quieren parecer? ¿O cuál sería el símil en Venezuela, de Chile de hace tiempo? Es el delirio de esta izquierda mesiánica, esta izquierda milenarista, que se toca mucho también con la extrema derecha. Pues ellos siguen admirando, pues ver los actos que ha tenido México en materia de política exterior. Oye, trajeron a casi 600 médicos esclavos de Cuba a México, con un leonino con el gobierno, con la dictadura cubana, para financiar a la dictadura cubana. Esos médicos lo único que están haciendo en México es ayudar a construir esos comités de defensa de la revolución, como los que hay en la dictadura cubana, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasó. Exacto, son los mismos, este gobierno está tomando los mismos pasos que tomó la dictadura de Chávez y la dictadura de Maduro en Venezuela. Ahora también el presidente dice que se va a apoderar de las Afores, imagínate, se va a ir sobre el ahorro de los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya es algo cataclísmico, ¿no? Entonces, oye, finalmente esta iniciativa que hoy en la mañana también, te digo, no es cada día, es cada hora. Sí. Esta iniciativa de las comisiones reguladoras, ponerlas todas en una. Pues es simplemente el afán de destruir instituciones, ¿no? Este gobierno se dedica sistemáticamente a destruir todo lo que nos costó décadas de trabajo construir, y pues está en eso. Entonces, cada día propone y toma una iniciativa para devastar instituciones, y ahora está y corrompen senadores para tener una mayoría calificada en la comisión permanente del Congreso, para convocar a un periodo extraordinario y darle poderes territoriales a López Obrador para manejar el presupuesto. Eso es lo que quieren hacer. Entonces, digo, más elocuente y más claro que eso es imposible, hermano. Y habla, Gabriel, pues lamentablemente todo esto es muy desalentador, que es lo menos que podemos decir, y lo único que nos queda, como decías hace un minuto, es que realmente hay un cambio de lo que supuestamente era un cambio, ¿no? Porque el hecho de estar o no estar, o sea, estás a favor, estar en contra, también es como una reafirmación. Antes que lo que suponíamos que era, ahora ya es clarísimo. O estás conmigo o estás contra mí. Estás contra mí, claro, es la dictadura. Y además es una dictadura que ni siquiera es una dictadura ilustrada, visionaria, como, bueno, ha habido dictadores ilustrados. Es una dictadura que se maneja con base en el libro de historia de cuarto de primaria, Armando. O sea, el discurso, la visión y la imaginación del presidente no sale del libro de historia de cuarto de primaria. Es impresionante. Vive en un mundo donde lo persiguen los conservadores. Es una cosa delirante, absolutamente delirante, ¿no? Vive en el siglo XIX. Y la verdad es que por más que quisieras, ya no sabes pues cómo justificar cualquier acción, incluso la comunicación que ellos tienen. Ayer me pareció increíble que el propio director de comunicación social de la presidencia le lea este documento raro que apareció por ahí, pero que le lea también el hashtag del Cajas y se lo diga ahí. O sea, eso no lo vi. Sí. Eso no lo vi. Sí, se lo lee y lo dice. Ajá. Entonces, pues todo el mundo se queda. ¿Quién permitiría esto? ¿Un Angela Merkel? No, es que es una colección de incompetentes, es una mezcla terrible, Armando, entre incompetencia, ineptitud, delirio, psicopatía, autocracia, populismo. Es una mezcla tóxica, ¿no? De todas esas cosas. O sea, ve el gabinete, por favor, dime quién del gabinete se salva. Es el peor gabinete que ha habido en la historia de México, ¿no? Por incompetentes, por sumisos, por abyectos, o sea, es una cosa terrible. Qué barbaridad. Y hablar, Gabriel, pues muchas gracias de verdad por compartir con nosotros tus impresiones sobre lo que está pasando y esperamos mantener contigo en la comunicación en pro del medio ambiente, que finalmente eso hay que seguir
pese a quien le pese. Y pues nos gustaría que nos dijeras dónde te podemos seguir. Creo que estás en El Economista, ¿no? De ahí te podemos leer. Escribo en El Economista los viernes. Los viernes. Estoy en la radio con Mario González en Enfoque los miércoles y estoy con Leonardo Curcio en ADN 40 en la televisión también los miércoles. ¿Y tienes algún...? En Twitter también puedes seguir. En Twitter estás como Gabriel Cuadri, ¿no? Exactamente. Es @g.cuadri. @g_cuadri. Ahora me y bueno, pues estás todavía con tu empresa Sistemas Integrales de Gestión Ambiental. Así es. Gabriel, pues te mando un abrazo, de verdad, y pues ojalá todo esto cambie para bien y pues vamos a seguir, si nos permites, el contacto contigo, porque hay muchas razones para hacerlo. Incluso ya no hablamos de lo que significa todo esto, el medio ambiente para el turismo, porque finalmente están ligados. Esta Costa Rica, totalmente. Que cualquier cosa que ocurre pues, es que tienen un sentido y una cultura de la conservación de la naturaleza que atrae el turismo, y esto pues va a alejar el turismo y lamentablemente pues esto nos va a pegar durísimo, y más zonas que son extensísimas. De la pesca deportiva, que es fundamental para Baja California Sur. La pesca industrial está arrasando y va a arrasar con todos los fundamentos de la pesca deportiva, ¿no? Se va a acabar una fuente de empleo y de ingresos enormemente importante para Baja California. Lo importante es no cejar, no quedarse en silencio, y en todos los frentes pues tratar de hacerlos entrar en razón, porque la naturaleza merece todo el respeto y se le ha ninguneado, como se ha ninguneado la cultura, se ha ninguneado la ciencia, se ha ninguneado incluso hasta el deporte. Entonces yo no sé qué es lo que se busca, ¿no?, con todo esto. Pero en fin, no terminaríamos. Gabriel, pues muchísimas gracias, te mando un abrazo. Igualmente, Armando. Y estamos en contacto. Gracias y un fuerte abrazo. Que te vaya muy bien.